Bienvenidas y bienvenidos a su programa Enfoque F, aquí donde abordamos temas de violencia de género. La violencia que sufren las mujeres desafortunadamente en su hogar, muy a menudo, el lugar donde deberían sentirse más seguras, pero también lo sufren en su centro de trabajo, en las calles, en las avenidas. Bueno, en cualquier parte, desafortunadamente. Y hoy vamos a platicar de estos temas con Camila Ríos Noricumbo y con la profesora Andrea Noricumbo Trujillo. Comenzamos, quiero preguntarte, Camila, ¿dónde te encuentras en este momento? Actualmente me encuentro en Macerata, Italia, en una región que se llama Marche. ¿Y allá qué haces tan lejos de Chiapas? Bueno, surgió la oportunidad de que pudiera seguir estudiando, en este caso la maestría, entonces aquí nos encontramos. ¿Maestría en qué? Maestría en políticas globales y relaciones internacionales. Ok, bueno, otra vez, bienvenida, Camila. Y profesora Andrea Noricumbo Trujillo, ¿usted dónde se encuentra? Bueno, ahorita me encuentro en casa, de regreso de mi centro laboral, en donde actualmente me desempeño como docente en el plantel CECIT 30-20 de noviembre. ¿Ubicado en dónde? En el municipio de Las Margaritas, Chiapas. Ok, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas ambas. Y ya como queriendo entrar en tema, Camila, tú has abordado en algunos escritos, porque he leído algunos artículos tuyos, el tema de la violencia de género, feminicidio, en particular de lo que ocurre en Chiapas. Lamentablemente tenemos acá la alerta de género activa. Por algo ha de ser, ¿no? Sí. Sí, justamente los observatorios feministas son los que se encargan de sacar los datos, no precisamente los que generan las instituciones oficiales, sino ellos se encargan de realizar el verdadero conteo. Entonces, a partir de ese conteo se manda, por así decirlo, al CONAVIM, que es justamente el que activa las alertas de violencia de género, y ya ellos se encargan de monitorearlo. ¿Nos podrías explicar un poco de esa alerta de género y cuál es un poco más el mecanismo? Y además, después de eso, ¿qué ocupa o qué deben hacer los gobiernos una vez recibida la declaratoria? Sí, una vez que se supone que la alerta de violencia de género se activa cuando los feminicidios principalmente aumentan. Cuando se escucha caso tras caso, entonces se les manda esta notificación de que se activa la alerta. Entonces los gobiernos lo que tienen que cumplir es manejar diferentes, no solo políticas, sino ver en dónde, ¿cómo explicarlo? ¿En qué municipios se encuentra más alto este problema? Entonces, a partir de ello, comienzan programas, pueden activar otro tipo de políticas, y estas políticas y estas acciones se tienen que ir monitoreando con el paso del tiempo, y así ir viendo si va aumentando, no funciona, o si ha funcionado y se ha reducido. Me parece que a nivel de municipios, Comitán y San Cristóbal las tienen activas. De hecho, son varios. Es Comitán, San Cristóbal, Tapachula, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, no lo sé.
son como 9 municipios o un poco más que tienen activa la alerta de violencia de género. Pero justamente eso se puede visualizar en la Secretaría de Igualdad y también de la violencia contra las mujeres. Hay una página especial para ello. Entonces, estabas diciendo hace un ratito que las cifras que nos ofrecen las instituciones del gobierno del Estado no corresponden con la realidad. Lamentablemente no competen con la información que tienen los observatorios feministas o los centros de justicia en Chiapas. Se tiene más o menos el oficial es los que se han llevado, los casos que se han llevado, pero los observatorios lo que hacen es ver las noticias en sí, cuántos casos de posible feminicidio se han reportado o casos que no son reportados como feminicidio, pero pueden entrar dentro del concepto de feminicidio. Entonces, a partir de ahí, ellos mismos hacen ese conteo y pues justamente no convergen, no competen con los oficiales. Sí, lamentablemente tratan nuestros gobiernos de ocultar mediante ciertas estrategias que en las estadísticas al final se van redondeando a su manera. Por ejemplo, se sabe que en las fiscalías, antes de iniciar una carpeta de investigación, procuran que esa carpeta no se abra mediante registros de atención. Y entonces hacen la investigación procurando que nunca llegue a carpeta de investigación y por lo tanto el índice delictivo sea menor al real. Es decir, hay muchos casos que se investigan como registros de atención y entonces no suben a las estadísticas de delincuencia en el Estado. Son muy inteligentes. Sí, exacto. Y aparte, el término feminicidio justamente es uno de los que no les gusta implementar. Solo simplemente son homicidios dolosos y culposos. Dolosos. Sí, lamentablemente. Pues bueno, esta es nuestra realidad. Y yo sobre eso quisiera también ahora preguntarle a la profesora Andrea Unicumbo Trujillo. Ella forma parte de un sindicato, el Sindicato de Trabajadores del CITES, en donde, por cierto, como en cualquier sindicato, se da la competencia política. Y en ese sentido, quisiera preguntarle, ¿cuántas veces una mujer ha llegado a ser la lideresa de ese sindicato? Bueno, quiero empezar esta pregunta sin antes de citar a Simone de Beauvoir, escritora, filósofa y escritora francés, además defensora de los derechos de la mujer, con esta frase: cuando el hombre detecta un problema no pasa nada, pero cuando una mujer lo detecta, teme, busca y empieza a caminar. Retomo esta frase, al igual que muchas otras mujeres, precisamente que han sido violentados sus derechos como trabajadora, inclusive en la participación dentro de la política sindical, y en este caso es la primera vez que participo dentro de una contienda sindical que nunca se había dado antes, 18 años
de que mujeres, la mayoría de mujeres, participen activamente. Y esto llega a generar un problema a la mujer, ¿verdad? El problema de la mujer es el problema del hombre, desafortunadamente. Cuando se vuelve adversaria de las ideas políticas, sindicales. No, nadie ha ocupado una mujer en el puesto sindical. Son 18 años que son hombres los que se encuentran ocupando ese servicio al trabajador, porque es un servicio que prestas, ¿sí? Y es un derecho, además, en el cual tú te decides a salir y a querer ser parte de la estructura sindical para defender los derechos de los trabajadores. Sin embargo, esto es oprimido por un grupo de hombres que tienen el dominio institucionalizado, ¿sí? Y que ven a la mujer con inferioridad y son invisibles para ellos, ¿no? Por ello, 18, ajá, sí, sí, agradezco este espacio que me están brindando y la invitación que me hace mi hija, porque gracias a ella también le dedico esto, alzo la voz, no quiero callar más, para que muchas mujeres, inclusive todos tenemos hijos y no quisiéramos verlos también maltratados, y por eso me atrevo a estar en este momento temerosa un poco, ¿sí? Pero buscando ese lugar, ese caminar para que violencias como estas no avancen, cesen, que vean a la mujer con respeto. Cuando haya estas participaciones sindicales, ¿no? Ya que en esta escritora, en su corriente filosófica, ella cita una frase, ¿no? Que somos existencia, somos materia, somos un proyecto, somos trascendencia las mujeres, que no nos hacen ni más ni menos, ¿sí? Para poder contender en estos puestos o servicios políticos, sindicales. Entonces dijo que ya pasaron 18 años de vida del sindicato. 18 años que ha trascendido una fuerza de varones y que lamentablemente no hay esa cabida para las mujeres. Hoy en día ha sido histórico esta contienda en donde muchas mujeres trabajadoras del CECITECH se animan a participar, precisamente también temerosas al que se exponen a toda crítica, a todo comentario, ¿no? Pero yo he sido víctima de infodemia con información falsa en las redes sociales por parte de mi propio sindicato del CECITECH, compartido en grupos de WhatsApp con temas de mi vida personal, académica y laboral,
cosa que he buscado las instancias correspondientes, he hecho los trámites para ser atendida y se sancione, porque tenemos un contrato colectivo de trabajo que en una de las cláusulas establece la sanción a todo trabajador que exhibe, expone sin ningún fundamento, sin ningún sustento, agravios contra el trabajador en los medios electrónicos. Hay una sanción, pero lamentablemente hasta el momento no he recibido ninguna atención por parte de mis instituciones, de mi institución académica del subsistema CECITEC, y el seguimiento de mi propio sindicato de trabajadores, mucho menos. Entonces usted sufrió violencia política en razón de género, se puede considerar de ese modo, ¿verdad? Así es, he sufrido de eso. Lamentablemente fui compartida en las redes sociales y que esta situación, este tema de violencia de género no se da precisamente ahorita, ¿no? Ya ha venido sucediendo situación que no se le ha dado la importancia. La mujer callada se ve más bonita, dicen por ahí. Entonces, cuando alzas la voz, ¿verdad? Empieza a surgir más problemas, porque no permiten a que se les divulgue o se dé a conocer, ¿no?, todos los tropiezos que vive y que padece la mujer en un subsistema educativo, además, ¿sí?, que no debería de pasar, porque estamos frente a grupos de alumnos, estudiantes, que estamos en ese proceso de enseñanza y que los estamos preparando para ser buenos ciudadanos, porque es preparatoria, es bachillerato en la que laboro, y la responsabilidad la tenemos nosotros para que futuras generaciones ya no cesen esta problemática, ¿no? Esta violencia, esta ola de violencias contra las mujeres en razón de política, ¿no? Digamos que están dando clases prácticas de ética, pero al revés, enseñando, en este caso, a discriminar, a violentar a la mujer. Así es, así es. Me sorprende de esta forma porque no se había visto antes dentro del subsistema, porque le comento, siempre han sido varones los que han llevado la dirección del sindicato, ¿sí? Y no ha habido esa igualdad y equidad de género. Sin Perdón, embargo, sí, ¿cada cuántos años se da la sucesión, el cambio del comité? es cada 3 años. Cada 3 años, en el cual los estatutos marcan ese derecho de participación y que cualquier trabajador lo puede hacer siempre y cuando esté en la mejor disposición de servir y llegar a trabajar en unión, ¿sí? Entonces, a la fecha, ya han habido 5 o 6 líderes sindicales, todos varones. Todos han sido varones que de alguna manera hemos respetado las ideologías, ¿sí?, y seguido cada instrucción, indicación, y cuando tú te conviertes en la diferencia, es ahí cuando ya no es posible para ellos, ¿no? Y me refiero ¿sí? Antes han participado compitiendo por
ese espacio político otras mujeres? ¿Ha habido participación femenina antes de esta ocasión? No, siempre ocupando nada más 2 ocasiones y es una única mujer que ha estado ocupando una estructura sindical junto a ellos. Este trienio que no nos da no nos favorece, digamos, hoy en día ya ocupan 6 mujeres en esta estructura sindical, ¿sí? Y bueno, los que no salimos beneficiados, salimos mal en cuanto a la infodemia, ¿no? Quisiera que nos explicara ese término, infodemia. ¿A qué se refiere? Sí, hoy en día ha sido muy tocado ese tema de infodemia por parte de las autoridades federales gubernamentales, donde toda acción política, ¿verdad? A través de las redes sociales son víctimas de información, de dar información falsa para transgredir datos personales o de su currículum de trayectoria de cada contendiente. Entonces, esta palabra lo ha tomado mucho el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, con el término de infodemia, ¿no? Que él igual ha sido también víctima de ello. Y de ahí yo retomo este término de infodemia y que me dediqué a investigar exclusivamente a qué se refería y se refiere a la información falsa, ¿sí? Con dolo a cierta persona. En este caso, con intenciones de violentarla, de demeritarla a usted como mujer, no como el líder sindical, no como maestra, sino como persona del sexo femenino. ¿Estoy en lo cierto? Así es. Como persona me transgreden mis derechos y afectan la parte emocional, social, psicológica. Inclusive mis hijos también fueron parte de ello porque tocan ese tema, ¿no? Personal de mi vida, mencionando a mi hija y precisamente a través de los medios, ¿no? Para desacreditar. Me cuestionan aspectos de mi vida académica, en la cual no conocen porque no tengo por qué andarlo exhibiendo, ¿sí? Y tampoco conocen de mi vida personal. La persona quien comparte en las redes es mi propio sindicato, uno de ellos, que ni conoce, es fuera de pertenece a otro plantel y no sabe nada de mi vida. Y no tendrían por qué saberla. No, uno es libre, uno existe para trabajar, para proyectarse, para dar lo mejor. Y con gran esfuerzo se dedica a mejorar para dar lo mejor con los alumnos, ¿no? Que es la base primordial. En este caso yo quisiera preguntarle a Camila, ¿presenciaste, te sentiste afectada, te tocó un poco de esa violencia política que en razón de género sufriera tu mamá? Yo considero que lo sufrí más de forma indirecta porque justamente cuando
mi mamá me lo contó, sentí su coraje, su rabia, y justamente yo no podía, tal vez es como difícil creer que sabes de esos temas, pero nunca es tan cercano a ti o a mí, por ejemplo, que nunca me ha pasado. Entonces, en este caso, que mi mamá haya sido víctima de este tipo de cosas, bueno, de este tipo de situaciones, pues sí me dolió. Y justamente fue por eso que a partir de esas experiencias decido como investigar más y si se puede escribir de ellas. Me supongo, Camila, que se juzga con raseros diferentes que a los varones candidatos a presidir el sindicato no se le juzga su vida personal, ¿o sí? Muchas veces no. Claro que no están exentos de, pero nunca es por su razón de género. Es decir, puede que sean corruptos, puede que hayan hecho muchas cosas, pero nunca se les va a desestimar, o tal vez ellos no se van a sentir como en este caso mi mamá se sintió, que se estaban metiendo en algo que para ella es importante, como es el tema de pues su vida personal, sus hijos, su esencia. Entonces, sí. Ajá, sí, es triste, es lamentable que en el caso de las mujeres se les comience a atacar por la parte de su género, porque al final siempre se juzga de manera diversa, ¿no? Mientras Sí. que a un hombre, por ejemplo, su vida sexual, mientras mayor actividad sexual tenga, es más hombre, es más macho y es un gran campeón. Con una mujer es totalmente al revés, totalmente inverso. Sí, cada vez que te vas metiendo más en estos temas, te vas dando cuenta cómo los medios o las mismas personas se expresan de candidatos, de mujeres que están en grupos de liderazgo. Entonces, tú dices, ¿cómo esto es posible que se lo digan a ella, pero para él, pues no, o no se le toque en sí su imagen de líder? Sí, maestra Andrea Nuricumbo, ¿y actualmente en qué parte del proceso va? Me refiero a la sucesión. ¿Ya se dieron los resultados? ¿Están los aspirantes en campaña, en precampaña? ¿Cuáles son los momentos que está viviendo actualmente el Sindicato de Trabajadores del CECITECH? Sí, el sindicato, el comité ejecutivo actual que sale beneficiado gracias a todos el voto de los trabajadores, son los que están actualmente ya ocupando la estructura sindical. Y a raíz de todo ello, yo empiezo a defender la parte que indigna, ¿no? Y alzo la voz en nombre de todas esas mujeres que callan, porque durante el recorrido me encontré con muchas voces, ¿sí? Que temían al hablar también y decir, ¿no? Que cómo es posible que con un golpe en el escritorio te quieran callar, oprimir, cuando vas y buscas atenciones directamente, ¿no? Para buscarle solución a sus problemáticas laborales cuando se trata de mujer.
no, todas esas voces, eso es lo calladas, es lo que a mí me hace, me impulsa a hablar, y que me molesta que no hay la atención cuando eres transgredida y buscas que te atiendan en las instancias correspondientes. ¿Quién fue el beneficiario de la violencia política en razón de género de la que usted fue víctima? Sí, fue un exsecretario de Cultura y Deporte de mi propio sindicato de trabajadores, quien me exhibe en ese momento de la contienda sindical en grupos de WhatsApp, en donde se encuentra la mayoría de todos los trabajadores a nivel estatal del CECITECH. ¿Y él qué intenciones tenía? No sé, y he solicitado, que haya ese llamado para la persona y explique el motivo por qué me exhibe. ¿Él pretendía beneficiar a algunos de los otros candidatos? ¿Cuántos candidatos había? Solo dos candidatos. ¿Sí? Uh-huh. Y que, entonces, ¿sí? ¿Sí era su intención beneficiar al otro candidato? Seguramente sí, porque en ese momento él estaba todavía en la estructura del comité anterior, y que hoy en día él ya no pertenece a ese comité. Uh-huh. Ya se regresó a su plantel y por ahí anda muy tranquilo, ¿no? Y no pasa nada para ellos. Entonces yo ya metí estos documentos, he llegado no solo una vez, ya 2 veces, para ver qué resultados, en qué estatus se encuentra, y me dicen que como al turnar los documentos, uno no sabe. Como mujer no tenemos esa orientación, o como trabajadores, cuando existe la violencia de las transgresiones, buscas las instancias correspondientes, pero no tienes esa orientación. Entonces va uno de manera subjetiva, que corresponde al área correspondiente, y cuando vas y esperas, ya estás esperando los resultados, resulta que no lo han considerado, porque no, por el simple hecho de documentar el escrito con copia a cierta área jurídica, y se le pone con conocimiento. Uh-huh. Por solo el simple hecho de que está mal turnado o mal dado a conocer, no se le da la atención. ¿Quién fue finalmente el ganador? ¿Cómo se llama el actual, entonces, dirigente del sindicato? Bueno, ahí se formaron 2 planillas, 2 colores diferentes. Entonces, el color que ganó, bueno, es el color azul, quien está al frente, el químico Juan José Domínguez Gordillo. Al final de la contienda por segunda vez, él es secretario general del CECITECH. Ah, bueno, ya había sido antes dirigente. Ya había sido antes dirigente, y bueno, esta ocasión sale beneficiado nuevamente. Sin duda ya le encontró el sabor al poder. Seguramente, bueno,
Yo no digo que no, que participen todos los que quieran, los que vuelvan a repetir, pero sin violencia. Claro. Yo les hago un llamado a ellos y a todas las autoridades, ¿verdad? Que respeten, que hagan ese esfuerzo de trabajar con transparencia, con democracia, ¿sí? Libre de violencia contra las mujeres. Cuando se termina un proceso electoral sindical, incluyendo, luego se dan procesos de cicatrización, al menos sé que lo deben intentar para que el sindicato no termine dividido, para que no haya división en la base y puedan enfrentar a el patrón con mayor posibilidad de éxito. ¿No lo ha intentado este señor Juan José? Sí, muy al inicio de su encomienda, eso ha sido la invitación a todos los trabajadores, que ya no existen la diferencia de colores, sino solo una, y que todos debemos estar unidos para salir adelante con el trabajo encomendado, ¿no? Y seguramente para estar bien también con la parte patronal. ¿Pero eso implicó un acercamiento con usted? No, nada, ningún acercamiento, no ha habido, al menos al regreso a mi plantel, no ha habido ningún acercamiento. Sí. Pero entonces tampoco se ha interesado en investigar la violencia política sufrida por usted, es decir, no le ha preocupado sancionar a quien dirigió la campaña negra, misógina. Así es, no se han preocupado por sancionar al responsable de los hechos, hacer las investigaciones. Yo he solicitado que se lleven a cabo esas investigaciones. He documentado todo mi historial académico y para que investiguen, porque ha sido un gran esfuerzo, y de la manera en cómo te exhiben, echan a la basura todos tus esfuerzos, todos tus logros, sin fundamentos ni sustentos. Y que al parecer en su momento a ellos les divierte y no pasa nada. Y hoy en día igual están por ahí sin ningún tipo de acercamiento. Yo quisiera preguntarle a Camila, ¿cuál es tu análisis de esta situación? Porque sí, en la mayor parte de las estructuras de poder, mientras más arriba se lleguen, menos hombres hay. Es decir, siempre se procura que la mujer participe, pero abajo, como cuando la mujer luchaba para que pudiera votar y ser votada. La primera ocasión que le dijeron, sí pueden votar, pero solo para las elecciones municipales, para diputados no, para senadores no, para presidente de la República tampoco. A la fecha no hemos tenido en Chiapas ninguna gobernadora. En el país, ninguna presidenta de la República. ¿Cuál es tu lectura de esto que sufrió tu familia, tu mamá, tú misma? Bueno, principalmente todo este tema de la violencia institucional parece compleja, pero no lo es. Es toda esta parte histórica que viene donde, y más aquí en México y en América Latina, que se ve mucho, y bueno, en general, donde el hombre
hombre tiene que ser como, no sé si en esencia, pero la imagen de ese poder, porque pues aparte hemos visto que los principales líderes en guerras, en cualquier movimiento, siempre es un hombre. Entonces, por eso muchas veces mencionan que si las mujeres hubieran tenido esas mismas oportunidades desde hace mucho tiempo, no hubiera habido guerras, pero pues no sabemos, porque finalmente el poder puede venir sin género. Entonces, es interesante ver cómo hasta ahora que se empieza a hablar un poco más de paridad o esta hipocresía a veces de que los partidos empiezan a ser feministas, han empezado, y justamente este año un buen de que, porque van a haber muchas elecciones, justamente creo que todo México va a tener elecciones, empiezan a tomar el tema de, sí de la paridad, pero más como los movimientos feministas o de las mujeres a empoderar y todo eso, más en el discurso. Entonces, los partidos o los movimientos políticos quieren atraer, mencionan en su discurso la importancia que tiene la mujer en el liderazgo o para que esté en la toma de decisiones, pero vemos que en la práctica muchas veces no es así y justamente se ve reflejado con este tema de, como usted mencionaba, las gobernadoras o justamente ver cuántas gobernadoras, cuántas contendientes a gobernaturas hay. Justamente hace poco estaba leyendo que solo en 16 estados de toda la República hay contendientes a gobernatura y en donde más se ha visto la paridad de género es en la Diputación. Entonces, como el tema de la paridad de género técnicamente se estableció desde 2014, podríamos ver si a la fecha ha habido como un aumento o no, se va a definir este año quizá, pero también cuántas de ellas realmente toman decisiones, porque entramos a otro problema que es el de las boletas y las mujeres que están inscritas, pero al final solo es su inscripción, no llegan a como esa justificación de sí tenemos la cuota, pero después ya todo se derrumba y no hay esa representación real de las mujeres en la política. Entonces, considerando que esto pasa en lo local, como fue el caso de mi mamá, lo podemos ver en todos los ámbitos, no solo en la política, también en temas de la economía, justamente en varios movimientos, incluso sociales. Y considero que es un problema que se debería de como poner sobre la mesa, a pensar un poco más, porque, y también quería traer a la mesa el tema de la paridad, porque ha habido muchos debates y justamente en la universidad recuerdo que un profesor siempre nos decía que por qué las mujeres están buscando el 50, ¿por qué no ir por el 100? Y al principio yo no consideraba eso porque para mí el 50 pues ya era un logro, pero mi profesor era, pero ¿por qué no ir por el 100? O sea, ¿por qué conformarse con la mitad? Entonces a lo mejor ya estuve pensando y aunque tenga sus complejidades, puede que sí tenga razón.
o sea, ¿por qué conformarse con el tema de que me merezco la mitad? Bueno, esto ya suena un poco más de ambicioso, pero pues hasta cierto punto es no conformarse con lo menos. Sí, y sobre todo tampoco caer en la simulación como ha ocurrido acá en las elecciones para diputaciones, para el Senado de la República, en donde se ha dado un fenómeno llamado las Juanitas, en donde la candidata es una mujer, pero poco tiempo después de su triunfo, ella renuncia y entra su sucesor, un varón, un hombre. Y en el caso de las elecciones municipales en Chiapas, generalmente sí se está dando la participación paritaria, es igual número de participación femenina que masculina, pero los partidos ya saben en dónde van a poner a una mujer de candidata, donde saben que van a perder, en donde la posibilidad de triunfo es mayor, procuran poner a un hombre, lo cual significa otra vez caer en la simulación y en la discriminación, en la violencia política en razón de género, porque la violencia también puede ser por omisión. Y quisiera otra vez volver con la profesora Andrea Noricumbo Trujillo. Supongo que esta no va a ser la única vez que participe. Ya lo intentó, ya vivió la violencia política en razón de género en esta ocasión por su deseo de participar, de competir junto con un hombre para la dirigencia política del sindicato. Supongo que no va a ser la primera vez, porque digo, hay que echar pecho para adelante y seguir en la lucha. ¿O qué tanto le afectó anímicamente como para decir, no vuelvo a participar? No, al contrario, todo esto me ha motivado a continuar en defender los derechos de los y las trabajadoras, ¿sí? En este tema de la igualdad y defender los derechos de las mujeres es un tema que no ha sido, es un tema, como dice mi hija, que hoy en día se ha hablado más actualmente, ¿no? Se ha hecho un tema de actualidad. Sin embargo, no es un tema de moda, es un tema que también ya ha venido y que ha estado olvidado muchos años atrás y que muchas defensoras de los derechos de las mujeres, ¿sí?, han dejado marcado, han dejado huella para que continúen nuevas generaciones luchando que esta violencia cese contra las mujeres en todos los ámbitos, como mencionó mi hija, ¿no? Y al contrario, yo estoy más al 100, ¿no? Al 100 para poder enfrentar todos estos retos, estos desafíos. No me minimiza para continuar. Ahorita en este momento, bueno, no estoy pensando que volveré a participar en una contienda sindical, pero si llega su momento y surge la idea, adelante. Estaré ahí, pero para hacer una política sindical bien, ¿sí?, con transparencia, con honestidad, con democracia y sobre todo enfocarme a trabajar los valores con mis alumnas, la parte de la sororidad y tocar estos temas de violencia a los varones y a las mujeres, porque son nuestros futuros
ciudadanos que estamos forjando para que sean hombres y mujeres de bien. ¿Sí? Correcto. Porque la base está también en nuestras propias familias, ¿no? Desde los pequeños y con los que tenemos esa oportunidad de estar en la vida académica, es una responsabilidad más, ¿sí? Y hacer conciencia de todo esto. Camila, qué bonita palabra dijo tu mamá. Sororidad, la hermandad que se requiere entre las mujeres cuando hay situaciones de violencia, como en este caso. No solo hay violencia política, también hay violencia familiar, en donde la víctima generalmente es una mujer, porque en alguna ocasión pudiera parecer un hombre víctima de violencia y que la sufra en razón de su género. Pero cuando ocurre la violencia en contra de un hombre, nosotros nos unimos, pero luego las mujeres no se unen tanto y he visto muchas críticas de mujeres en contra de mujeres. ¿Por qué iba vestida de ese modo? ¿Y qué hacía a esa hora en tal lugar? Si la mujer después de las 10, como el semáforo, nadie la respeta. Esas palabras, sororidad, suena muy bonita como para impulsarla. Sí, y justamente fue una de las cosas que mi mamá se quejaba porque estábamos platicando y dijo, es que en serio existe la sororidad, porque fueron, quizá no eran sus amigas, pero eran sus compañeras de trabajo y en este caso no hubo como una defensa a su favor. Sus mismas compañeras simplemente callaron y es algo que pasa, porque preferimos mejor no meternos o simplemente pues es tu asunto o culpar al otro más que nada. Entonces, concuerdo con usted, la sororidad es suena muy bonito y la verdad es que me gusta impulsarlo también, pero en la realidad es que entre las mismas mujeres nos han enseñado que debemos de competir entre nosotras para cualquier tipo de cosas. Y en este caso puede que sea envidia, puede que sea otro tipo de situaciones personales, pero deberíamos empezar a enseñarnos cómo apoyar al otro en vez de pues de jalarlo y hundirlo. Que claro, no lo exime por el hecho de ser mujer o hombre, pasa en ambos sexos, pero últimamente con este tema de entre mujeres pelean más o es más posible que se critiquen, es el tema que se debería de impulsar a no competir, sino apoyarnos todos. Apoyarla. Maestra Andrea Nuricumbo, que como estamos a punto de cerrar el programa, yo quisiera un mensaje de su parte para, en este caso, la base trabajadora de el CIDET, CECITECH. Sí, CIDET, CECITECH. Uh-huh. Bueno, bien, decirles a todos ellos que ocupan un lugar importante, que no solamente es ejercer un autoritarismo o un dominio dentro de una institución, sino es llegar a servir y velar por los intereses y derechos de los y de las trabajadores. Que toda persona, toda mujer que ha sido
violentada, cuestionada, investigada, juzgada, todo lo que termine en lo que afecta, cada vez que trabajas más pareciera que fuera un pecado, ¿sí? El trabajar, el esforzarte. Y no debe de ser así. Debe haber esa paridad, esa igualdad y todos los valores que premian, que permite que la mujer pueda trascender y sentirse libre. Siempre y cuando estés dando todo tu trabajo, tu esfuerzo y estés cumpliendo con todos los derechos y tus obligaciones que te rige un contrato colectivo, no tienen por qué violentar tus derechos. Correcto. Bueno, Camila, yo creo que también se vale que le mandes un mensaje a las mujeres para que, como tu mamá, le entren a la participación sindical, que ya no solo sean dirigentes machos masculinos de cabello. Sí, claro. Pues incitar a las personas que buscan. Yo sé que muchas veces no nos sentimos como fieles a ser líderes, porque pues la educación también influye mucho cómo te sientas al respecto, pero sí invitarlas a todas las que busquen aspirar, estando en un puesto así o estando en ese ambiente, realmente creo que influiría mucho en el cambio que se podría ver estructural. Entonces, no temer, sino simplemente siempre fortalecerse aún más. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias también, maestra Andrea, por esta entrevista. Yo espero que todas las mujeres que vean este programa, bueno, lo compartan para que la lucha en contra de la violencia que sufre la mujer se vaya deteniendo, se vaya desmantelando. En esta ocasión fue violencia política en razón de género, pero también se da en los centros de trabajo hostigamiento sexual por los jefes, después hostigamiento laboral, y contra cualquier tipo de violencia nosotros nos manifestamos y queremos precisamente eso, que la mujer viva su vida libre de violencia. Gracias a ambas por esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Muchas también. Gracias. Aprovecho también la ocasión para agradecer a todos esos grupos colectivos de mujeres que también buscan ayudar a todas las personas, mujeres que han sido violentadas. Ya llegó el mensaje, maestra. Muchas gracias. Este episodio de Enfoque F es traído ante ustedes por Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Yo tengo mi pulsera violeta y digo no a la violencia en México. Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chiapaneco, una plaza que pertenecía a un solo partido, una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento inédito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones, así fue como Comitán se abrió por primera vez, luego de 72 años, su camino a la democracia. Transición política.
la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.